estábamos realizando en la clase anterior. Dejamos hasta el planteamiento del problema, pero les voy a colocar el video. Para eso vamos a resolver el ejercicio número 2. ¿Cuándo vamos a saber cómo utilizar el método simple? Para eso vamos a resolver el ejercicio número 2 de la página 214. El ejercicio indica que dos cadenas de televisión A y B compiten todos los días por la tragedia, para lo cual utilizan tres programas. Un concurso, serie cultural. Los resultados se aplican las estrategias por cada cadena son. La cadena A utiliza concursos que no pierden ni gana cuando pierde dinero. Pierde 10 y gana 40 cuando pierde mejores tiempo cultural respectivamente. Si la cadena A recurre a serie, pierde 10 y gana 20 cuando B utiliza concursos cultural respectivamente. Pero no gana ni pierde al usar B. ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? Se escucha entrecortado, Lick. Sí, bueno. Entonces, mejor voy a hacer vamos a continuar con la presentación y a ver cómo nos va. Porque sí, yo escucho que el audio no está muy bueno. Bien. Entonces, en la clase anterior realizamos nuestro planteamiento, nuestra matriz de pagos. Recuerdo que la realizamos y nos quedamos hasta ese punto. ¿Me pueden confirmar? Sí, ahí nos quedamos. Ahí no estoy presentando, perdón. Y no se mira la pantalla tampoco. Sí, es que no estaba presentando. Y ahora sí ya. Ahí nos quedamos. Sí, licenciada. Bien, gracias. Entonces, vamos a continuar con el mismo procedimiento. Vamos a buscar el menor valor en la fila y el mayor valor en la columna. Empezamos por la primera fila. ¿Cuál sería el menor valor? Menos. Menos 10. ¿En la segunda? Menos 10. ¿Y en la tercera? Menos 40. Gracias. Ahora en las columnas buscamos el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor en la primera columna? 0, licenciada. Muchas gracias. En la segunda. Menos 10. Sería 0. 0. En la tercera. 40. 40. Después de que buscamos el menor valor en la fila y el mayor valor en la columna, tenemos que buscar el maximin y el minimax. De estos mínimos, tenemos que buscar el mayor. ¿Cuál es el mayor? Menos 10, licenciada. Menos 10. Y de las columnas, buscamos el menor. ¿Cuál es el menor? 0. Exactamente. Entonces, comparamos el maximin, menos 10, y el minimax, 0. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales, licenciada. Como no son iguales,
Eso significa que no hay punto de silla. ¿Se recuerdan que en el punto de silla el max-min es igual al minimax? Acá no son iguales. Entonces, por lo tanto, no hay punto de silla y el valor de juego no está determinado. Por lo tanto, tenemos que utilizar el método simplex. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el método simplex? Cuando el ejercicio no tenga punto de silla. ¿Dudas? No, licenciada, de momento todo claro. Bien, entonces, el método simplex ya lo hemos visto con anterioridad. Vamos a seguir casi los mismos pasos con algunas variaciones. Lo primero que vamos a hacer es definir la función objetivo. Estos pasos nunca van a cambiar, siempre van a ser los mismos y no van a sufrir variaciones. La función objetivo será maximizar. Para evitar inconvenientes, siempre vamos a utilizar maximización. La función objetivo va a ser maximizar z y como vamos a maximizar, esta función objetivo está en función del jugador de las columnas. Entonces, vamos a colocar que la función objetivo es maximizar z igual a y sub 1, y sub 2 y y sub 3. ¿Por qué razón? Porque estamos maximizando y la maximización es en función al jugador de las columnas y lo tenemos identificado con y. Después vamos a definir las restricciones en forma de desigualdades. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar cada una de las filas para las restricciones. Vamos a tener 3. La primera restricción sería 0 de y sub 1 menos 10 de y sub 2 y 40 de y sub 3. Entonces, la primera sería 0 de y sub 1 menos 10 de y sub 2 más 40 de y sub 3. Como es maximizar, el signo tiene que ser menor o igual que, y siempre vamos a tener la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque acá tenemos el 100% de las estrategias. Es decir, las 3 estrategias deben sumar el 100% y por lo tanto siempre será 1. Este 1 será constante, nunca va a cambiar. La segunda restricción la conformaríamos con los valores de la segunda fila. Menos 10 de y sub 1, 0 de y sub 2, 20 de y sub 3. Y siempre menor o igual a 1. La tercera restricción la conformaríamos con los valores de la tercera fila. Menos 40 de y sub 1, menos 30 de y sub 2 y 0 de y sub 3 menor o igual a menos 1. ¿Dudas de cómo conformar las restricciones? No, licenciada, todo claro. El siguiente paso es convertir estas desigualdades a igualdades agregando las variables de holgura. Este es el mismo paso que hicimos con el método simplex. Colocamos, David, siempre vamos a utilizar maximización, siempre. Acá no vamos a decidir entre maximizar o minimizar, solo maximización y por eso es en función de las variables y. Entonces, para convertir las desigualdades a igualdades, tenemos que agregar las variables de holgura.
H sub 1 para la primera restricción, H sub 2 para la segunda y H sub 3 para la tercera restricción. Este paso es igual al método simplex anterior. ¿Dudas? Ahí no se va a agregar lo que es la desigualdad de donde es mayor o igual que 0. La de la no negatividad, no. Correcto. No. Vamos al cuarto, que es igualar la función objetivo a 0. Acá, pues tenemos la función objetivo, que es maximizar z, y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Entonces, para igualarla a 0, la trasladamos al otro lado de la igualdad y decimos menos y sub 1 menos y sub 2 menos y sub 3 igual a 0. ¿Dudas hasta el momento? Bien, entonces el siguiente paso es construir nuestro primer tablero simplex. Este tablero simplex lo vamos a conformar con las desigualdades y la función objetivo igualada a 0. Entonces tenemos nuestras tres desigualdades, copiamos los coeficientes, 0, menos 10, más 40. Entonces trasladamos esos coeficientes, 0, menos 10, 40, y tenemos h sub 1, entonces en la columna de h sub 1 colocamos el 1, y en el resto de la fila 0, 0, porque no tenemos en la primera restricción h sub 2 ni h sub 3, y la constante 1. De esa forma colocamos los valores en cada una de nuestras filas. La segunda sería menos 10, 0, 20, 0, 20. Tenemos la variable de holgura 2, ahí colocamos 1. En variable de holgura 1 y 3, 0, 0. Y la constante 1. Y la tercera, pues, menos 40, menos 30, 0. Tenemos la variable de holgura 3. En esa columna colocamos el 1. Y en el resto de variables de holgura 0 y la constante 1. Y en el último renglón, la función objetivo. La función objetivo igualada a 0 dice menos y sub 1 menos y sub 2 menos y sub 3 igual a 0. Entonces colocamos menos 1, menos 1, menos 1. No tenemos variables de holgura y la constante 0. ¿Dudas de cómo construir nuestro primer tablero simplex? Solo confirmar, disculpe, licenciado, la constante siempre va a ser 1 en cualquier operación, indicó, ¿verdad? Sí, siempre será 1 en las tres restricciones. Gracias, licenciado. ¿Ninguna otra duda? Bien. Si no hay ninguna otra duda, entonces, este paso 6 es un paso adicional que vamos a utilizar en el método simplex para teoría de juegos. El paso dice eliminar los coeficientes negativos de la matriz principal sumando una constante. Esa constante la vamos a identificar con la letra K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
De esta sección, tenemos la variable y, tenemos que eliminar los valores negativos. Y eso lo vamos a hacer sumando una constante. Esa constante puede ser un valor mayor o igual al menor valor negativo. ¿Cuál es el menor valor negativo que nosotros tenemos acá en las columnas de Y? ¿Cuál es el menor valor negativo? Menos 40. Entonces K, Menos 10, licenciada. no, el menor, el más alejado de 0, es menos 40. Entonces, K para este ejercicio es igual a 40. Entonces no nos vamos a complicar buscando el valor de la constante. Solo vamos a observar cuál es el menor valor negativo que tenemos acá y sumamos y lo convertimos en positivo para sumarlo a toda esa parte de la matriz. ¿Alguna duda al respecto? Bien. Entonces, esa constante No, licenciada. se le va a sumar solamente a la parte en donde teníamos los coeficientes. Entonces dice el paso 6, eliminar los coeficientes negativos de la matriz principal sumando una constante. La constante es 40. Vamos a sumar esta constante a cada uno de los valores solo de los coeficientes de Y. Entonces eso sería la porción del tablero que les remarqué con el cuadro rojo. Solo ahí vamos a sumar esa constante. Entonces sería, empezamos a construir otro tablero. Si sumamos, sería 40 más 0, 40. 40 menos 10, 30. 40 más 40, 80. 40 menos 10, 30. 40 más 0, 40. 40 más 20, 60. 40 menos 40, 0. 40 menos 30, 10. Y 40 más 0, 40. Y allí eliminamos todos los valores negativos. ¿Dudas? No, licenciada. Vamos con el siguiente paso. Acá vamos a tener otra variación, porque el paso 7 dice elegir columna pivote y elemento pivote. Solo para este primer tablero, el elemento pivote siempre será el mayor valor. Solo para este tablero. De este tablero en adelante, los pasos son los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón? Porque si elegimos la columna pivote, ¿cuál es la columna pivote? El menor valor. Y observamos que todas las columnas tienen menos 1. Entonces, cualquiera puede ser columna pivote. Para evitar ese inconveniente, solo para este tablero, el elemento pivote siempre será el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor? ¿80? 80, licenciada. Exactamente. Entonces, el elemento pivote es 80. Y de ahí, los pasos son los mismos. Convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Y acá lo que ustedes ya saben, que para convertir en 1 se multiplica la fila por el inverso del valor a convertir en 1. El valor a convertir en 1 es 80, multiplicamos por el inverso, un 80
Y después convertimos en 0 el resto de los elementos. Entonces, por favor, realicen los cálculos de convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos, y vamos a comparar los resultados cuando ustedes los tengan. David, el 40 tenía signo negativo antes, pero ahora todos son positivos porque en este paso anterior eliminamos los negativos, sumando la constante que es 40. ¿Y por qué 40? Porque el menor valor negativo es menos 40, entonces este valor será nuestra constante, pero en lugar de ser negativo, debe ser positivo. La constante siempre será positiva. Entonces, cuando sumamos esa constante a esa parte donde tenemos los signos negativos, eliminamos todos los negativos. Entonces, por favor, empiecen con los cálculos. Por favor, corroboren si les quedaron exactamente esos mismos valores. Y acá, Sí, licenciada. la idea es encontrar siempre el tablero óptimo. Este no es nuestro tablero óptimo porque en la última fila tenemos valores negativos. Entonces ahora se repite el procedimiento hasta encontrar el tablero óptimo. Es decir, identificar la columna pivote, buscar el elemento pivote. Si identificamos la columna pivote, ahora la columna pivote será Y sub 2. Entonces, por favor, ahora sigan el procedimiento hasta que encuentren el tablero óptimo. Por favor, identificar columna pivote, identificar elemento pivote, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. Medios, correcto.
los valores de la columna pivote dentro de la constante y el menor cociente es el que nos indica cuál es el elemento pivote. En este caso, 35 medios. Convertimos en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. Y observamos que nuevamente este no es nuestro tablero óptimo. Entonces, buscamos nuevamente la columna pivote. Entre Y sub 1 y H sub 1, ¿cuál es la columna pivote? Entre ambas, Y sub 1 y H sub 1, ¿cuál sería la columna pivote? ¿Cómo, licenciada? Y sub 1, efectivamente, Y sub 1 es la columna pivote. Ahora buscamos el elemento pivote. El elemento pivote para este tablero sería un medio. Entonces tenemos que convertir este un medio en 1 y el resto de elementos en ceros. Para convertir este un medio en 1, multiplicamos por 2 y conformamos nuestro siguiente tablero simplex. ¿Terminaron con los cálculos? Sí, licenciada. ¿Encontraron el tablero óptimo? Sí, licenciada. Bien, entonces, este sería nuestro tablero óptimo. Con este ya podemos darle valor a las variables. Para x sub 1
x sub 2 y x sub 3, los valores de las variables siempre van a estar en esta parte del tablero. Toda la vida, no va a cambiar. Esos serán los valores de x. Entonces, el valor de x sub 1 es 1/70. El valor de x sub 2, 1/70. Y el valor de x sub 3, 0. Y los valores de y sub 1, y sub 2 y y sub 3 se los vamos a dar siempre considerando la regla de maximización. Tenemos que tener un 1 acompañado de ceros. Y sub 1, buscamos el 1 acompañado de ceros. El valor de y sub 1 es 1/70. Para y sub 2, buscamos el 1 acompañado de ceros. El valor de y sub 2 es 1/70. El valor de y sub 3, buscamos un 1 acompañado de ceros. No se cumple. Entonces el valor de y sub 3 es 0. Y el valor de z, un 35avo. La sumatoria de x y de y nos tiene que dar el valor de z. Un 35avo y un 35avo. Si eso no se cumple, el ejercicio está con algún cálculo equivocado. ¿Dudas? Licenciada, es decir que esa es la forma para comprobar si tenemos bueno el ejercicio. Siempre las sumatorias de tanto de x como de y tiene que ser el 1/35, que en este caso sería z. Sí, ese sería un mecanismo de control. Y otra cuestión, ¿siempre van a coincidir los resultados tanto para X como para Y, o es que en este ejercicio casualmente coinciden los resultados? En este ejercicio casualmente coinciden, pero en x sub 1 nos puede quedar un valor diferente en cada uno de los valores de x y valores diferentes en y. No siempre van a ser los mismos. Este ejercicio fue pura coincidencia. Ok, gracias, licenciada. Bueno, Licenciada, perdone, en la función objetiva siempre va a ser maximizar. sí, siempre. Bien, si no hay dudas, ahora tenemos que encontrar el valor de juego. Para encontrar el valor de juego, vamos a buscar el inverso de z. ¿Cuál es el valor de z? Un 35avo. Pero recuerden que en un inicio nosotros le sumamos una letra k. Esa letra k se la tenemos que restar a z para encontrar el valor de juego. Entonces, el inverso de un 35avo es 35. Menos el valor de k, la constante, 35 menos 40. ¿Cuánto nos da como resultado? Menos 5. Menos 5. Entonces, el valor de juego es menos 5. Ya con este valor de juego, ya podemos empezar a responder algunas preguntas. La primera dice, ¿qué cadena atrae más televidentes y qué número? ¿Cuál es el valor de juego? Menos 5. Como es negativo, ¿a qué jugador favorece? ¿Al de las filas o columnas? Columnas. Exactamente. Entonces, como es negativo,
favorece el jugador de columnas. Y la respuesta, la cadena B atrae más televidentes. ¿Cuántos más? 5. Entonces, cadena B atrae 5 televidentes más. ¿Dudas? No, licenciada. La siguiente dice, ¿qué programa le conviene lanzar a cada cadena? Para dar respuesta a este interrogante, vamos a utilizar los valores de X y de Y. Los valores de X son para qué jugador, de la fila o la columna. X para qué jugador, fila o columna. Fila, licenciada. Exactamente. Entonces, a la cadena A le conviene concurso y serie. Cultural no, porque el valor de X sub 3 es 0. Entonces, concurso es X sub 1, X sub 2 serie y X sub 3 cultural. Colocamos que solo le conviene lanzar a la cadena A concurso y serie. Para la cadena B, observamos los valores. De igual manera, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Y sub 1 concurso, Y sub 2 serie, Y sub 3 cadena, pero no recomendamos cadena porque el valor de Y sub 3 es 0. ¿Dudas de cómo responder esa pregunta? No, licenciada. Para la siguiente, bueno, acá la respuesta, la cadena A debe aplicar concurso y serie, y por su parte, la cadena B aplicar también concurso y serie. La pregunta 3, ¿cuáles son las probabilidades de aplicación de cada programa para cada cadena de televisión? Acá vamos a utilizar esta fórmula. X sub n por el valor de juego multiplicado por 100. Con esta fórmula vamos a buscar las probabilidades de aplicación de las estrategias. Solo que mucho ojo, el valor de juego
será sin restar la constante. Entonces, utilizamos los valores de las estrategias de X. Esto es para el jugador de las filas. Multiplicamos ese valor por el valor de juego sin restarle la constante, que era un 35. Regresamos a nuestro tablero. El valor de Z prácticamente, un 35. Perdón, es el inverso de Z. Un 35avo, el inverso es 35. Entonces, multiplicamos cada uno de los valores de X por el valor de juego sin restarle la constante. Un 70avo por 35, un 70avo por 35 y 0 por 35. Y eso nos da esos resultados. 0.5, 0.5 y 0. La sumatoria nos tiene que dar el 100% o la unidad. Entonces, la probabilidad de aplicación de cada programa para cada cadena de televisión es de 50% para concurso y 50% para serie. O para cadena. ¿Cuál era X2? Concurso y serie, licenciada. Concurso y serie. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con el jugador de las columnas. Como el jugador de las columnas es Y, utilizamos los valores de Y multiplicado por el valor de juego sin restarle K. Entonces utilizamos los valores de nuestras estrategias, los valores que obtuvimos en el tablero simplex, lo multiplicamos por el valor de juego sin restarle K, que es 35, y obtenemos también los porcentajes. Y esa sería la respuesta. La sumatoria siempre nos tiene que dar el 100% con la unidad. Entonces, la cadena A y la cadena B. La probabilidad de aplicación de cada programa es de 0.5, tanto para la cadena A como para la cadena B. Y así determinamos ese porcentaje. ¿Dudas? Licenciada, para cualquier ejercicio que nos pregunte sobre probabilidad, siempre usaremos esa fórmula, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? Una duda, licenciada, respecto a la probabilidad que nos dio 0.5, es por el resultado que está en X1 y X2, pero en caso dado en otro problema no tenga 0.5, sino 0.25 y 75, ¿cuál se tomaría? Los dos. Es decir, si usted tiene un valor de probabilidad acá, allí tiene que aplicar las tres estrategias. Solo en donde tiene 0 no va a aplicar una estrategia. Pero si le preguntaran cuál es la estrategia más probable, entonces la más probable es la mayor. Si tiene 0.30 y 0.70, la más probable es la de 0.70 y esa es la que recomienda, ¿verdad? Pero si dice la más probable, ¿qué estrategias puede utilizar? Todas aquellas en donde no tenga 0.
No sé si me doy a entender ahí. Sí, Ligda, le entendí. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, con eso terminaríamos lo que es el ejercicio de teoría de juegos y el tema de teoría de juegos. Como les mencioné en un inicio de la clase, el próximo jueves y el viernes estará apoyándome en desarrollar el contenido el coordinador del curso, el licenciado Oscar Quiñones. Esto debido a que por quebrantos de salud yo tuve que ser sometida a una operación y hoy pues tuvimos ciertos inconvenientes y por esa razón yo les di la clase y no les pude explicar como tan ampliamente porque todavía tengo un poquito de dificultad al hablar. Entonces, las disculpas del caso, les voy a compartir el video a través de Facebook para que ustedes puedan también repasar este tema. En los minutos restantes, por favor, resolver el ejercicio 1 de la página 216.